buenas tardes, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en esta entrega nueva de 2x3 en TV. Un programa que hacemos con tanto cariño y tan especial que queremos llevarle ese mensaje a ustedes cada sábado. Buenas tardes, Tati, ¿cómo estás? Buenas tardes, Doris, ¿cómo estás tú? Yo estoy bien, ¿cómo anda todo? Bien, como siempre, trabajando, tratando de hacer un aporte para estos temas de salud que tanto interesan a la población, y en ese sentido me llama la atención, Doris, hablando de temas de salud, que antes de que de que comience el mes dedicado al cáncer de mama, ya comienzan las actividades, el desarrollo de actividades en la prevención, de educación más que prevención, del tema del cáncer de mama. Eso es importante, y lo importante más sería que no sea esperar a fechas específicas, ¿verdad? Para que tengamos campañas, tanto del sector público como de las empresas privadas vinculadas al área de la salud, para que tengamos campañas permanentes de educación. Nosotros somos un pueblo que necesita mucha orientación y mucha prevención en materia de salud, pero qué bueno que se empiece, ¿verdad? Aunque sea ya referidos a la fecha específica. El cáncer de mama específicamente es el de mayor incidencia en la República Dominicana, ¿verdad? Seguido del cáncer de próstata en la población masculina. Y en ese sentido vamos a refrescar una entidad como ARS PALIC recientemente anunció que junto con las tiendas La Sirena va a tener una campaña durante todo lo que queda de septiembre y todo el mes de octubre, dedicado a la educación sobre el cáncer de mama. Entonces, ¿en qué va a consistir la campaña? Va a consistir, estuve en esa actividad que nos invitaron como programa, 2x3. Lo agradecemos. Sí, y entonces ellos van a tener en todos los puntos La Sirena, habrá puntos, valga la redundancia, para que las mujeres puedan chequearse las mamas con médicos. Ah, qué bueno. Le darán ahí mismo el resultado, no solamente para las mujeres, sino para hombres, porque hay cáncer cáncer de hombre, de mamas en hombre también. Es menos frecuente, pero existe el problema. Entonces los clientes de esa tienda, de las tiendas La Sirena, del Grupo Ramos, más auspiciado por la ARS PALIC, tendrán la oportunidad durante todo lo que queda de mes y el mes de octubre dedicado a la educación sobre el cáncer de mama, de chequearse ahí, de que le den los resultados, y si hay algún punto o alguna alerta, pues será inmediatamente remitida a su son chequeos preventivos gratuitos, ¿verdad? Gratuitos. Las personas se acercan, supongo yo, a este punto establecido ahí en los establecimientos La Sirena, será evaluado por profesionales, ¿verdad? Profesionales de la salud. Medicina, bueno, pues se llama Alerta Rosada 2018. Alerta Rosada 2018, pues una buena iniciativa, una gran iniciativa de PALIC, y queremos reconocerlo porque la verdad es que hay que reconocer cada vez que alguna institución, aunque ellas tienen capítulos, las ARS, dentro de la seguridad social dirigida a la prevención, pero muchas sabemos que quizás no lo hacen, o hay otras instituciones que también tienen ese tipo de capítulo y esa responsabilidad social que tienen todas las instituciones y no lo hacen. Así es. Entonces hay que reconocer realmente este tipo de programa, porque con eso se aporta. Se aporta, es un pequeño aporte al país. Sí, en otro sentido, señores, pues los puntos críticos del sistema hospitalario siguen igual. Vi una pequeña diferencia en estos días en el Hospital Robert Rick Cabral, donde hay una intervención, pero de eso hablaremos en el desarrollo del programa de hoy. Una intervención en el área de consulta tratando de dignificar aquella área hacinada, llena de personas juntas, de gente de todo el país que viene al Hospital Robert Rick Cabral a buscar servicio, y entonces veo que hay una pequeña intervención para que aquello sea diferente y la gente reciba servicio de salud con dignidad. Sí, a uno le llama la atención que se están dando pasos, porque la verdad que los problemas del sistema hospitalario nacional son inmensos, ¿verdad? Y unas gotitas de agua, vamos a decir así, no hace diferencia, pero sí tenemos que reconocer que se están dando ciertos pasos. Pasé el otro día por el Hospital Francisco Moscoso Puello, que todos sabemos que fue sometido a un proceso de remodelación de su planta física, que hubo dificultades un día que llovió, pero vi algo que me llamó la atención, y es que han instalado mecanismos electrónicos para los turnos de consulta. Qué bueno. Entonces digo yo, pero mira qué bien, por lo menos se están dando esos pasos a que el sistema hospitalario público cambie, que emigre, ¿verdad?, hacia la tecnología, y eso me parece que son puntos importantes. Hay muchísimas cosas que corregir, pero también tenemos que reconocer cuando en un centro de salud se está haciendo algo que valga la pena. Así es, pero sigue alta la mortalidad materna y la mortalidad infantil, son dos llaguitas
en la piel de este país que molestan, que son dos grandes indicadores que no han podido ser impactados y eso sí que es un Sí, es tema. es una pena y sabemos que cada ministro de salud llega con esa misión, vamos a decir así, asignada por el propio presidente de la República. Pero al final no hay nada. Pero al final no se logra y la verdad que tal parece es que hay mucho diagnóstico y muchos estudios. Muchos estudios, unos dicen que es parte del personal de salud, el personal de salud sigue diciendo que no tienen las herramientas y en este círculo vicioso van pasando los años y los años y los años y lamentablemente nuestras mujeres y nuestros niños mueren. Sobre todo en el caso de las mujeres mueren durante o en el proceso de parto y eso es una vergüenza nacional. Embarazo, parto y luego del parto y en los niños sabemos todos que los principales números de muertes están en los neonatos. ¿Qué te parece si con esto cerramos aquí nuestros comentarios, nos vamos a unos mensajes comerciales y regresamos con nuestra invitada de la tarde? No se la pierdan. Muchas gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en TV. Y esta tarde tenemos aquí el placer de participar con nosotros en esta entrevista central con la doctora Nereida Solano, quien en la actualidad es la directora del Hospital Pediátrico Robert Reed Cabral, ese emblemático centro de salud del país. Buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Muy contenta nosotros también de tenerla aquí con nosotros para hablar de este hospital, como dice Tati, este emblemático hospital, el infantil Robert Reed Cabral, un centro de referencia nacional y que sabemos que las personas llegan de todo el país porque le tienen mucha confianza al hospital Robert Reed Cabral. Vamos a empezar, doctor, hablando un poquito del hospital, cómo está funcionando actualmente el hospital, la cantidad de pacientes que recibe, los servicios que se ofrecen. Sí, muy bien, mire, el Hospital Robert Reed Cabral, como usted bien dijo, es un hospital de referencia nacional. Nosotros recibimos pacientes de todas partes, incluso de nuestros vecinos. Nosotros ofrecemos alrededor de 15,000 consultas al mes. En promedio damos 18,000 atenciones, tanto en consulta y alrededor de 3,000 y algo, casi 4,000 procesos de emergencia. Realizamos más de 60,000 pruebas de laboratorio y damos casi 4,000 estudios de imagen. Bastante amplio el trabajo, ¿verdad? Tenemos una gran producción. Pero ustedes son un hospital de tercer nivel. Así es. Sin embargo, al Hospital Robert Reed Cabral siguen llegando y eso es un gran problema para el sistema, caso hasta de diarrea. Una diarrea, llévalo al hospital. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué está planteando el Servicio Nacional de Salud para la desconcentralización, la descentralización de este centro, este gran conglomerado de personas que no se puede prácticamente ni entrar al área de consulta? ¿Qué están haciendo ustedes? Sí, mire, el plan es desconcentrarlo con las instituciones que nos quedan cerca. Nosotros tenemos el Hospital de Matahambre, ¿verdad? Municipal de Matahambre. Exactamente. Que también uno lo ve repleto de que personas. Está lleno también. Cuando uno lo mira, sí, así es. Y frente a nosotros tenemos una unidad de diagnóstico y atención, ¿verdad? Que es el que está justo en la avenida Independencia, frente a la emergencia de nosotros, donde se ofrecen consultas de pediatría, tienen servicio de odontología, laboratorio y próximamente tendrán imágenes. Es un centro de primer nivel, que hay un centro de atención primaria. Un centro de atención primaria que está frente a nosotros. Nosotros ahora mismo estamos involucrados en una campaña en la sala de espera con el apoyo del servicio de atención al usuario, concientizando a las familias para que crucen a ese centro y para que vayan al Hospital de Matahambre con el propósito de desconcentrar la atención. Como centro especializado, lo ideal sería que no sea un hospital de especialidad. ¿Qué porcentaje, doctora, de esos pacientes que cita Tati, que llegan por cualquier cosa que podían solucionarse en un centro de atención primaria, qué porcentaje de los pacientes de esas 15,000 consultas, 15,000 dijo usted, ¿verdad?, que ofrece el hospital, podrían ser de primer y segundo nivel, o sea que no tendrían que llegar al hospital? Bueno, estamos hablando de más del 50% de nuestra, sí, así es. Sin embargo, el Hospital Robert Reed Cabral es víctima de su buena fama, o sea, igual que pasaba con el Darío Contreras, sobre todo antes, ahora ya hay otros centros, de que eran víctimas de su fama y se decía que en el Darío se hacía gente, pues un poco pasa con el Hospital Robert Reed Cabral.
¿no hay una resistencia de los familiares de los niños cuando los quieren remitir, por ejemplo, a una unidad de atención primaria, que quieren ser atendidos por los médicos del Robert Rick Cabral? Así mismo es. Mira, te cuento. Yo he sido testigo de las campañas que realiza el Departamento de Atención al Usuario, porque es mejor tú misma evaluar lo que es. Sí, lo que está pasando. Es mejor uno mismo evaluar lo que está pasando. Yo he oído que le dicen a las madres, señora, vamos hasta ayudarla a cruzar al centro de atención primaria, el que nos queda más cerca, y que contestan estas familias, no importa, yo espero, yo mejor estoy dispuesta a esperar. Óyeme, gente que llega a las 5 de la mañana por una consulta, por una diarrea, así mismo es, somos víctimas de nuestra propia fama, porque lo que quizás se podría ver como una, no digamos que amenaza, no me gusta usar el término, porque estamos sobrecargados, pero eso es una gran fortaleza, porque es un tema de confianza en la institución. Es de confianza. Pero es lo que usted dice, doctora, ese gran cúmulo de pacientes hace que las esperas sean mucho más largas, ¿verdad? Sí, de hecho, estamos trabajando en eso, ¿verdad? La gente entiende que solamente ofrecemos servicio de consulta en la mañana, y no es así. Nosotros tenemos turno de consulta en la tarde. Allá, ahora mismo, ofrecemos consulta hasta las 4, pero mucha gente no lo sabe. El cúmulo va en la mañana, realmente, el gran. Exactamente, eso es. Tal vez haya que trabajar, doctora, perdone, tal vez haya que trabajar desde el área de comunicaciones, del Servicio Nacional de Salud, el dominicano, porque eso es muy del dominicano, ir al sector público temprano, porque en el sector privado las mujeres van a su ginecólogo de tarde y eso, pero es muy dado que la gente lleva a sus niños tempranito. Trabajar una campaña en ese sentido. Sí, muy bien, mire. Una de las metas nuestras en esta gestión es extender el horario. Muy bien. Más que hasta las 4, yo pienso que un hospital como el Robert Rick Cabral no puede disminuir la atención tan temprano como a las 4 de la tarde, aunque nuestro servicio de emergencia es 24 horas todos los días. Pero la idea no es que la gente se derive a la emergencia, no. Tenemos una situación, las madres trabajan, los niños estudian. Entonces, yo entiendo que el Hospital Robert Rick Cabral debe ofrecer atención hasta las 7 u 8 de la noche. 3 turnos serían de consulta. Sería interesantísimo. Claro, esa es la meta. Niños, adolescentes que estudian, que tienen que andar pidiendo permiso ausentismo escolar, madres que trabajan, eso le genera una gran situación a las familias por el hecho de que las madres, los padres, recibimos padres que son los que llevan los niños, porque las madres muchas veces tienen dificultades para acceder por el tema de los horarios, y la verdad es que a mí me parece muy interesante y muy oportuno para ayudar a las familias el hecho de que puedan acudir 5 o 6 de la tarde a buscar un servicio, a buscar una consulta. ¿Tiene el hospital el personal médico suficiente para hacer ese tipo de ajuste, de abrir una nueva tanda de consultas, que sea ya en hora de la tarde, de la noche? ¿Tiene el hospital eso? Tenemos un personal que trabaja hasta las 4. ¿Qué estamos haciendo ahora? Estamos inmersos en un proceso de reorganización. Yo sé que si en algún momento nos faltara algún recurso humano, contamos con el apoyo del Servicio Nacional de Salud, que está muy enfocado, ustedes han visto. Específicamente la doctora Noldi Nau Superví, la nuestra, ha estado acompañándola a usted como la parte de la subdirección que tiene de la hospitalaria. Y una de las cosas que ella planteaba junto con una entrevista que hicimos para usted era que cómo era posible que el hospital tuviera 2 médicos trabajando al mismo tiempo en un consultorio, examinando a 2 niños de diferentes sexos o del mismo sexo, hembras o varones, al mismo tiempo, lo cual socavaba un poco la dignidad del niño y su derecho a la intimidad. ¿Esa parte ya está resuelta? Ya, eso lo resolvimos desde hace una semana. Todas las consultas están siendo ofrecidas a un solo médico. Estamos en medio de una intervención por el Servicio Nacional de Salud. Ustedes saben, un proyecto de readecuación del hospital completo que va a empezar, o ya ha empezado por el área de consulta, justamente por un tema de humanización de la atención. En la última intervención que se le hizo a la planta física del hospital, esa fue la parte, la de
de consulta externa, esa no se tocó, esa fue la parte que quedó sin reestructurar. Así es, fue la parte de hospitalización, puntualmente tuvimos remozamiento, no ha habido construcción como tal, sino ha habido remozamiento. Sí, sí, bueno, de las áreas, sí. Correcto, nosotros en ese momento teníamos apenas 4 salas de quirófano, hoy contamos con 8. Hace unos años, estoy hablando de hace unos 15 años, éramos solamente 4 especialidades quirúrgicas, hoy tenemos 11 servicios quirúrgicos, ¿de acuerdo? Doctora, Sí, en ese proceso, Sí, sí. en ese proceso de organización que están ustedes, generalmente hay resistencia, la gente tiene resistencia natural a los cambios. Sí. Si un médico, por ejemplo, tenía el tiempo de que iba solo, o hacía como que pasaba y se mostraba, y no iba nada, o dedicaba más tiempo a su consulta privada que al hospital, o en ese proceso que se vive, que todos sabemos que se vive en los hospitales dominicanos, ¿no ha habido resistencia? ¿Los médicos están accediendo a organizarse? ¿Cómo va eso? Mire, culturalmente, y eso debo reconocer que es una fortaleza del Hospital Robert Henry Cabral, un personal comprometido. Sí, el personal está cooperando con el tema de reordenamiento. De hecho, hoy tenemos un solo médico por consulta. ¿Qué estamos haciendo? Reorganizando los horarios y, lógicamente, nuestra meta es que la atención no se pare nunca, que no se detenga. Esencialmente, con el tema del expediente digital, es que hemos tenido quizás un poquito de resistencia, los médicos no están acostumbrados a escribir mucho. Yo digo que es más, sí, en cada consultorio. Se han estado instalando. Nosotros somos parte de un proyecto piloto del expediente integral de salud, que es una gran, eso va a cambiar por completo. En todos los centros de salud, así mismo. Así es, ya ese proceso lleva alrededor de 2 años, finalmente se ha podido implementar. Mira qué pasa. El ser humano se resiste naturalmente al cambio. Claro. Yo te digo porque puedo ponerme como ejemplo. Quizás, tú te pones en la zona de confort y no quieres salir de esa zona de confort. Y sobre todo más por desconocimiento, me explico. Yo recuerdo cuando hubo aquella primera iniciativa de expediente digital hace unos años, yo era una que decía, ay Dios mío, y yo sabré y yo podré, ¿cuánto tiempo me va a tomar? Pues mire, le cuento, yo tengo alrededor de varios años manejando expediente digital. Ahora yo me resisto al papel. Claro, ahora es al revés. Claro. ¿De acuerdo? Porque es un lujo en la atención tú poder acceder al expediente del paciente en cualquier sitio. Y más el expediente integral de salud, que es un proyecto de alcance nacional. Por ejemplo, a mí me ha tocado ir a dar atención a instituciones del interior del país. Oye, debe ser una maravilla que si yo estoy en Santiago, que si estoy en cualquier sitio, yo pueda acceder. Con el número de récord o el número de cédula o uno de esos. Así mismo, se trabaja más con el número de expediente del niño o con la cédula de los padres, ahí está toda la información. ¿Cuántos expedientes, doctora, tiene registrado hasta el momento el Hospital Infantil Robert Henry Cabral? Mire, el expediente digital de salud es un proceso dinámico. El paciente llega por primera vez, se registra y este expediente nos da la oportunidad de que en la siguiente consulta yo le puedo dar seguimiento. No está contemplado en esta etapa digitalizar lo anterior. Nosotros tenemos 62 años de historia, pero ese es otro proyecto. Esos 62 años de historia, doctora, ¿cómo cuántos pacientes ha visto el Hospital Infantil Robert Henry Cabral en esos tantos años, toda la vida? Todos y un poquito más. Sí, porque antes era todo. Como dicen los chicos jóvenes, pila. Pila de gente. Porque se ha ampliado con la apertura de otros centros de salud, pero sabemos que ahí llegaba todo, ¿verdad? La demanda no ha bajado, le cuento. La demanda no ha bajado. Nosotros mantenemos un promedio de 15 atenciones en consulta por mes. Por mes. Estamos evaluando la posibilidad de apoyarnos con el Archivo General de la Nación en un proyecto de digitalización de los archivos, porque ese expediente es la historia del hospital. Nosotros manejamos pacientes hasta los 18 años. Incluso hay algunos servicios que se ha hecho un poquito difícil hacer la transición a hospitales de adultos por un tema de confianza, por un tema de que las enfermedades en los niños muchas tienen un componente congénito y por el tema del seguimiento, la verdad. Ese es otro tema que se está discutiendo ahora en materia de salud y esa transición de los niños
o de los jóvenes, vamos a decir, a la adultez. O sea, Así muchos están tan apegados, sobre todo aquellos que tienen enfermedades de seguimiento, ¿verdad? Tan apegados a su médico que no quieren pasar realmente a un médico ya de adulto. ¿Cómo manejan ustedes esa situación? Bueno, mire, la buena noticia es que próximamente, ya le avisaremos, vamos a tener nuestra unidad de adolescentes. Ay, qué bueno. para atender los adolescentes, y es la unidad que, además de darle atención de salud, apoyo psicoemocional, se va a encargar de encaminarnos en hacer la transición de estos a la niños. adultez, Exacto, al médico de adultos, por vamos supuesto. a decir Eso así. es hasta los 19 años van a estar hasta- teniendo entonces Así esa es. unidad. Doctora, vamos a pedirle un permisito, nos vamos a unos mensajes comerciales con su anuencia y regresamos en un momentito. Muy bien. Continuamos esta interesante conversación conociendo sobre el Hospital Infantil Robert Rick Cabral con su directora, la doctora Nereida Solano. Doctora, vamos a hablar un poquito ahora de qué es lo que más le llega al hospital. Sabemos que llegan niños de todo el país, pero ¿cuáles son los problemas de salud más frecuentes entre los pacientes? Sí, mire, el gran volumen de los pacientes que recibimos en el Robert Rick Cabral son las infecciones respiratorias Ocupa y las el principal infecciones. lugar. Esa es la principal causa de consulta. Infecciones respiratorias de todo tipo, altas, bajas, gripe, neumonía, infecciones de amígdala, no tanto de oído, pero básicamente infecciones de tipo respiratorio alto y bajo es lo más común, y las infecciones del tubo digestivo, las diarreas. Las Y diarreas. en la parte de ingreso, eso es en consulta, pero en ingreso es lo mismo, están llenas las salas de problemas respiratorios. Sí, sí. Y sobre todo en estos días de lluvia, ustedes saben que las infecciones respiratorias y digestivas aumentan. Presencialmente las infecciones de tipo neumonía, ¿verdad? Porque la infección de vía aérea superior, lo que comúnmente llamamos gripe, no se ingresa. Eso se atiende de manera ambulatoria, pero sí las neumonías, sí. A menos que no se complique exactamente. Correcto, con una ¿Y la neumonía. mortalidad en el hospital, por esa causa o por otra? ¿Cuál es la principal causa de muerte? Sí, mire, tenemos, ustedes saben, el tema de los recién nacidos, muchos prematuros, ¿verdad? Y nosotros manejamos muchos pacientes crónicos, pacientes cardiópatas, pacientes oncológicos. Nosotros contamos con una unidad de oncohematología que también es responsable en una buena parte de la mortalidad, pero sobre todo los recién nacidos. Los recién nacidos. Por el tema de la prematuridad. Exacto. Ustedes saben que esa es una... ¿Qué capacidad tiene la unidad de neonatología pediátrica de ustedes? Bueno, nosotros tenemos una unidad de cuidados intensivos Eso era, neonatal. cuidados intensivos, que Sí, quería yo decir. entendí, no se preocupe, sí. Nuestra unidad de cuidado intensivo neonatal tiene 8 incubadoras. Tiene 8 incubadoras, pero tenemos la otra sala que es para niños que no necesitan ser ventilados. Ahí tenemos un espacio de 20 camas. Vivimos a capacidad por lo mismo de que somos de referencia Pero nacional. ustedes tienen con esa unidad el problema, que recuerdo que hubo una vez un escándalo con muertes en el Robert Rick Cabral hace unos años, el tema de que los niños llegan, es decir, no es como la maternidad de la Altagracia, que los niños Que nacen y nacen. están ahí y no hay, generalmente hay un traslado de esos niños, a veces llegan en carro público todavía, aún con un sistema nacional de emergencia, entonces el niño le llega a usted, digamos, hasta contaminado. Así es. Afortunadamente se está trabajando en la situación de los traslados, como capacitando al personal. ¿Ha mejorado eso? Ha entonces, mejorado, doctora? sí, porque ahora, diferente a aquella época que menciona Altagracia, yo recuerdo, tengo unos añitos en el hospital, los pacientes llegaban solos con los padres, sin las debidas condiciones del traslado. El recién nacido es el paciente más lábil, más delicado, nada más con el manejo de la temperatura. Él no está neurológicamente en capacidad para manejar este fresquito tan agradable para nosotros. Un recién Exacto. nacido no lo tolera. Para él es un frío enorme. Correcto, imagínate tú, una familia trasladándose en estas condiciones. Afortunadamente, con el apoyo de la Sociedad de Neonatología, muchas capacitaciones, ¿verdad? Y en la unidad desde el Servicio Metropolitano, con el doctor Franklin Gómez, hay toda una estrategia diseñada para gestionar el traslado. O sea, Nos que ya llaman- cuando nace, perdón, doctora, un niñito, cuando hay un recién nacido que requiere de esos servicios,
¿Se comunican con ustedes primero? ¿Cómo se hace el Sí, proceso? ha ido mejorando. Desde la institución que necesita el traslado, se comunican con esta unidad que maneja Con el la doctor unidad, Gómez. perfecto. A veces se hace de manera directa, no tenemos ningún problema, entonces que los especialistas nos conocemos, pero hay toda una estructura que se ha estado implementando de llamada por el tema de espacios. Si no tengo espacios y me llega, puedes recibir. ¿verdad? Sí. Pero es así, ese es el proceso establecido. Otra área importante que se inauguró en el Robert Rick Cabral y nunca funcionó, yo no sé cómo está ahora, es el área de cardiología, específicamente en las intervenciones que dirigía el doctor La Sala en ese momento. Donde se hacían cirugías, ¿te fijas? Pero que no funcionó Cateterismo. el área de cardiología. ¿Cómo están ustedes manejando esa parte? ¿Cuál es la situación de esa área? Que la primera dama de entonces, la doctora Margarita Cedeño, en ese momento primera dama, compró equipos, yo hice par de reportajes y no estaba funcionando. ¿Qué está pasando en eso? Sé que ustedes estaban derivando pacientes a Sedimat. Sí está funcionando. ¿Está funcionando? Sí está funcionando. Tenemos una unidad de cateterismo y tenemos unidad cardiovascular, todo un departamento establecido. De hecho, hace aproximadamente un mes y medio tuvimos una jornada de cirugía cardiovascular y cateterismo con el apoyo de la Fundación Latiendo por Ti y el departamento de cardiología. De hecho, se operaron 8 niños de corazón abierto y se realizaron 15 cateterismos. Y bien, todo resultó todo bien, perfecto. No hubo muerte. Doctora, ¿y la unidad de quemados que Tati ha hecho varios reportajes, en qué está eso? Sí, mire, tenemos la unidad de quemados pediátrico, ¿verdad? Hay un edificio que está en construcción, ya fue intervenido o evaluado por la OISOE, hace 2 meses ya hicieron el levantamiento, pendiente está el estudio de la estructura para levantar esa unidad. De hecho, tenemos ahora un proyecto más ambicioso. Ustedes saben, quizás cuando Altagracia hizo la evaluación, me parece que fue cuando empezó la unidad, que fue hace 10 años. No, lo hemos hecho. Fue más Pues cerca. ella siguió haciendo. Ok, muy bien, pues mire. Ahora el proyecto es más ambicioso, más que solo unidad de quemados, lo que necesitamos como institución es una unidad de cirugía, un bloque quirúrgico. ¿Por qué? Porque cuando se ideó ese proyecto eran solo 4 especialidades quirúrgicas, ahora no, ahora somos 11. Ahora somos 11, entonces solicitamos la evaluación. Que incluya la unidad de quemados. Que incluya la unidad de Porque quemados. lo que hay en realidad no es una unidad de quemados, son camas, nos Una comentó sala. aquí Una el doctor. sala de hospitalización. Exacto, que no tiene Sí. la protocolización, ¿verdad?, para manejar quemados. Exacto. Entonces, ¿qué le han dicho? Doctora, dele seguimiento a la ISOE, que se le olvida. Claro, no. Los tengo. Doctora, sabemos que usted es de la primera promoción de cirujanas pediátricas, ¿verdad? Sí. Del hospital, o no sé si del país. Del hospital. Del país. Del Mujeres país. somos dos, las Dos. dos primeras y del país. Y del país. Así es. Exactamente. Usted está hablando de este bloque quirúrgico. ¿Cuáles son las patologías o cuáles son las causas que llevan a un niño a requerir de una intervención quirúrgica? O sea, ¿cuáles son las más frecuentes? Sí, muy bien. Mire, yo soy cirujana general. Somos los que vemos la mayoría de las patologías. Las enfermedades en los niños... Cirujana general pediátrica. Pediátrica. Perfecto. Así es. Me O sea, limito después al área de cirugía pediatría. general Sí, hizo una subespecialidad. No, yo soy pediatra. Pediatra Usted es y luego Pediatra y cirujana- luego la cirujana especialidad de pediátrica. cirugía. Y Lo que- para intervenir niños, ¿no hay que hacer también una subespecialidad pediátrica? Sí, no necesariamente. Lo que más manejamos la parte de cirugía general, lo que tiene que ver con cirugía neonatal, con las enfermedades más comunes, las hernias, los quistes, de eso se encarga el cirujano general. Claro, dentro de cirugía, igual que en pediatría, hay especialidades. Hay especialidades. Sí. Yo soy cirujana general. Pero ¿cuáles son las especialidades? Otorrinolaringología, Ok. cirugía colorectal, cirugía esofágica, Perfecto. cirugía de hepato biliar y páncreas, trasplante, que nos falta todavía, pero bueno, ahí nos vamos encaminando. Lo más común que miren qué pasa en pediatría. En pediatría las enfermedades se presentan de acuerdo a la edad. No es lo mismo lo que vemos en un recién nacido que en un niño de 15 años. En el recién nacido, ¿qué vemos? Enfermedades congénitas, y de esas cuales las que afectan el tubo digestivo, atresia esofágica, obstrucción intestinal, niñitos que vienen con malformaciones anorrectales, ¿verdad? Cuando en el niñito de meses, en el lactante, hay otro tipo de enfermedad.
inciden también las congénitas, pero también enfermedades adquiridas, la invaginación intestinal. Invaginación intestinal, que es un proceso de obstrucción de intestino que se ve en el niño lactante. Todavía no sabemos de qué tipo de etiología es, pero se asocia mucho a enfermedades de tipo respiratorio y de tipo intestinal. De hecho, hay un pico cuando, bueno, nosotros no tenemos invierno, pero ya cuando... La temperatura cuando va cambiando un poco. Correcto, que aumentan las infecciones respiratorias, hay un pico. Aumentan dos enfermedades y de hecho uno lo espera. La invaginación intestinal en los lactantes y la apendicitis en el niño escolar, sí. Así me gusta decirlo por un tema de educación. ¿Cuál es la primera, doctora? De los ¿Cómo padres. se clasifica la primera enfermedad? ¿Cómo se define? Bien, miren, la invaginación intestinal, ¿en qué consiste? Es un proceso de obstrucción intestinal, para decirlo en lenguaje para que el público me entienda, ¿verdad? Es como que el intestinito se une uno con otro, como se se hace tapa, un digamos, nudito, se hace una como oclusión, un nudito, como vamos dice a la decirlo gente, así, sí. para que la gente no, para que el público nos entienda. El niño empieza a vomitar, ¿verdad? Deja de evacuar y de repente empieza a evacuar con sangre. O sea, es una cirugía de emergencia. Así es. Okay. Es una emergencia quirúrgica. ¿Por qué? Porque cuando tú no corriges una obstrucción intestinal, el paciente se puede complicar y hasta morirse. ¿Y alta la incidencia de este problema? No es tan común, afortunadamente, no es tan común, es verdad, no se ve tanto. Decimos, doctora, hasta el año más o menos. ¿Hasta qué Hasta edad podría año. darle eso Es al más niño? común entre los 4 meses y el año de edad. ¿Y esas es el señales de pico. alerta para que la gente sepa cuándo salir corriendo para Así su mismo, médico? ¿Cuáles así son? mismo ¿Cuáles son esos síntomas? Es el esas niñito que previamente estaba sano, muy bien, de repente empieza a llorar, la familia no encuentra una causa, empieza a vomitar, deja de evacuar o el tipo de evacuación cambia, desde una evacuación normal hasta una evacuación con moco y luego cambia a puro sangrado. ¿Existe alguna vinculación de este tema de salud con tipos de alimentación? Madres que en vez de lactar con lactancia materna, valga la redundancia, le ponen fórmulas, alimentos ya sólidos a los niños o no? Bueno, miren, la lactancia materna es lo mejor que le puede pasar a un niño. Nosotros somos un hospital amigo de la lactancia, claro que sí, de acuerdo, pero no necesariamente en relación vinculado con la invaginación intestinal. De hecho, el niño lactado hay menos incidencia de que se enferme por todas las ventajas que provee la lactancia materna. Sí, pero yo prefiero, como yo le digo a los pediatras, una consulta de más y no de menos en el caso de un niño con sangrado digestivo. No vaya a ser que sea una invaginación intestinal y el riesgo de que el pacientito llegue tarde. En el equivalente en el niño más grande es la apendicitis. La apendicitis es la causa más común de cirugía de emergencia ¿Qué edad más o menos? en el niño después de los 5 años. Por debajo de los 5 años no es tan común, aunque puede verse hasta en el recién nacido. Lo que pasa es que el diagnóstico es un poquito difícil. ¿Por qué? Porque el niño no habla, el niño pequeño. No sabe decir dónde le duele. Él llora probablemente. Llora, pero acuérdense que el llanto es la forma del niño comunicarse, el niño que no habla. El niño llora por frío, llora por hambre, llora por miedo, ¿de acuerdo? Sí. Y pediatría es mucho identificar situaciones con un pacientito que no habla y lógicamente el manejo de las familias. Manejar niños es mucho ¿Por qué manejo de apendicitis en familia. niño? ¿A qué se debe la...? Sí, mire, el apéndice en el niño, la etiología o la causa es diferente a nosotros los adultos. En el niño generalmente, como ocurre también en el caso de la invaginación, es por inflamación de los ganglios del intestino. Recuérdense que una de las líneas de defensa del organismo, y más en el niño, que es un ser que está en franco de crecimiento y desarrollo, son los ganglios. ¿De acuerdo? Son una línea de defensa. Cuando hay una infección respiratoria o, o intestinal, ¿qué hacen los ganglios? Crecen de tamaño. Exacto. ¿De acuerdo? Entonces, el apéndice, como todo el tubo digestivo, es un órgano linfoide, es un órgano de defensa. ¿De acuerdo? Al ser una estructura tan pequeña y al inflamarse los ganglios dentro, pues eso desata toda una serie de respuesta inflamatoria que termina en un cuadro de apendicitis aguda. Es la causa más común de emergencia, porque ya de cirugía electiva no es la apendicitis, lógicamente, son las hernias.
las hernias, las circuncisiones, los quistes, ¿de acuerdo? ¿Qué le- Esto en el caso de cirugía general. Ya Sí, en las otras general. especies, sí, ya en ¿Qué las hace otras que un niño especies, desarrolle una hernia? O sea, porque a veces las personas adultas dicen, bueno, hizo una fuerza y le salió una hernia, pero en caso de los sí, niños. es una pregunta obligada en las consultas nuestras. Mire, el niño viene con una hernia. Nace con ya. una hernia, sí. Ok. Es simplemente, en el caso del varón, ¿qué pasa? Entre Los- paréntesis, las hernias son estos como huevitos que Esos bultitos, que cuando el niño hace un esfuerzo se evidencia aquí en la región inguinal. No tiene el mismo mecanismo de presentación del adulto. Nosotros es por una debilidad de las estructuras, como se dice la gente comúnmente, por una fuerza o porque la persona tiene algún tipo de enfermedad del tejido conectivo. En el niño no ocurre así. En el niño es que viene de nacimiento. ¿Por qué? Porque ahí, como decimos nosotros, hay un conductito que es por donde bajaron los testículos, en el caso del varón, ¿verdad? Que quedó abierto en una parte o completamente abierto. Perfecto. Por eso se produce No existe la posibilidad, hernia. para que nos vayamos a comerciales, no existe la posibilidad, por ejemplo, en el caso de una niña, de que en el proceso quirúrgico se lesione un órgano reproductivo, ¿no están cerca esos órganos? Sí, puede estar. Hay un tipo de hernia que es la hernia deslizada, que tú puedes encontrar un ovario hasta el útero dentro del canal. Claro está, uno tiene la precaución y siempre y cuando que el paciente llegue a tiempo. Hemos visto casos de niñas que quizás yo siempre entiendo que es por desinformación de las familias, hay un ovario que está residiendo ahí. Puede torcerse, Pero el cirujano, estrangularse y dañar. el cirujano dañe, por ejemplo, un órgano reproductivo mientras está interviniendo la hernia. No están tan cerca. Ok, No están No están tan que cerca, se la pueda verdad que ocurrir. no. Nos vamos entonces a unos mensajes comerciales y regresamos con el último segmento con la doctora Nereida Solano, directora del Hospital Pediátrico Robert Reed Cabral. Seguimos conversando con la doctora Nereida Solano, directora del Hospital Infantil Robert Reed Cabral. Doctora, hemos agotado muchos proyectos que ustedes tienen y me alegro que sea así. En materia de capacitación del personal, doctora, ¿están ustedes trabajando en ese sentido? Por supuesto, mire, uno de los pilares de la atención es el recurso humano. Fundamental. Fundamental. Nosotros tenemos alianza con el Infotep de manera local, Infotep para la capacitación con las universidades y bueno, recientemente, le comentaba ahorita que nosotros tenemos 14 programas de especialidad, ¿verdad? Entonces, con un propósito de fortalecimiento, esta misma semana acabamos de renovar un colaborativo de 5 años con el Hospital de Niños de Cincinnati, que es quienes nos apoyan en nuestro programa de emergencia pediátrica. Tuvimos la visita de unos de los directivos y acabamos de firmar un acuerdo por 5 años, no solo para la parte de emergencia, sino para apoyar lo de investigación. ¿Que vienen personal de allá o van los médicos rotando? ¿Cuál es la...? Así mismo, Rotando. es de doble vía. De doble Nuestro personal va y así mismo ellos vienen. De hecho, cada 2 años se hace una jornada académica dirigida a pediatras, que le toca, la última fue el año pasado, en marzo, y nos corresponde en el año 2019. También el día de ayer hicimos un acuerdo. Nosotros tenemos un proyecto en el hospital de USAID para los pacientes. Es un colaborativo de asistencia técnica y ayer acabamos de hacer un acuerdo de telemedicina. Vamos a tener la oportunidad, la USAID tiene un proyecto llamado Proyecto ECO que nos permite a nuestro personal la discusión de casos con expertos a través de la tecnología. telemedicina. Me parece que es un interesante proyecto porque Sí, claro. tenemos que aprovechar las bondades de la tecnología para por capacitación. supuesto. Es una mesa de discusión con personas de diferentes países, ¿verdad? Apoyado por la Academia Americana de Pediatría, y la iniciativa es para presentación de casos locales y discusión. Es una mesa de expertos internacional. Eso Ustedes está muy tienen- interesante. Y ustedes tienen además colaboración con los demás centros pediátricos del país, tanto académica como clínica, o sea, ¿cómo manejan esa Así parte? es, por supuesto. Hay 3 hospitales pediátricos en el Nacional, el Robert G. Cabral, el Hugo Mendoza y el Hospital Arturo Grullón. Grullón de De hecho, Santiago. por supuesto,
a todos con, bueno, el Hugo Mendoza todavía es un hospital joven, no tiene programa de residencia, pero sí intercambiamos con las especialidades y nos apoyamos. De hecho, mañana hay una jornada en el Hospital Hugo Mendoza perdón, hoy es el viernes, hay una jornada de cirugía en el Hugo Mendoza en apoyo al hospital Arturo Grullón. Qué bueno. Doctor, ¿y con el Infotet qué tienen de acuerdo? O sea, ¿en qué capacitan? Sí, mire, sobre todo para el personal administrativo. Claro que sí. El Infotet es una excelente herramienta de apoyo de las instituciones. Fundamental. La verdad que sí. Ellos te capacitan desde un curso de Office hasta curso de gestión. De hecho, es lo siguiente, incursionar en aplicar ese interesante curso que ellos tienen de gestión de los servicios de salud para los cabezas de proceso. Es importante que el personal administrativo que está para apoyar toda la gestión médica esté formado, porque tú puedes tener un excelente profesional, pero si la secretaria cree que su salario no lo paga el paciente con sus impuestos y no está empoderada de ese proceso de humanización tan hermoso en salud, se cae todo el proceso, porque si la secretaria te maltrata al paciente o a su familiar, ya ese paciente llega predispuesto en el médico. Ahí se está invirtiendo en la formación de los recursos humanos administrativos. Así es. De hecho, la semana pasada, con el Servicio Metropolitano de Salud, el Servicio Nacional de Salud, nos hicimos una introducción, digamos, a lo que es la herramienta CAF. La herramienta CAF es un instrumento de calidad de la atención que involucra a todo el personal, desde los líderes, todos los recursos humanos y una organización de los procesos, justamente por un tema de humanización. No es solamente, sin restar importancia, todo lo que tiene que ver con expediente digital, preocuparme por la facturación, infraestructura, pero la parte humana de la atención de salud es fundamental. Y ahí viene mucho lo de capacitar. A veces la gente, hasta por falta de conocimiento, quizás incurre en eso, pero a la gente hay que trabajar. Maltrato, doctor, en el personal administrativo de los hospitales, no voy a quedarme solamente en el suyo, en el país. El paciente es muy maltratado por ese personal administrativo que tal vez está cargado con un bajo salario, que tal vez tiene sus propios problemas y no entiende que al llegar un paciente ahí, el objetivo, la razón de ser de un hospital es el paciente. Claro, por eso te decía que hay que trabajar mucho cultura de servicio y no es solo mejorar las condiciones para el usuario externo, que son los pacientes, pero también para el recurso humano. Hay que dotar de las herramientas de conocimiento y condiciones de trabajo, porque como dice Altagracia, probablemente es por ahí. Yo pienso que también hay que invertir en los recursos humanos para lograr su involucramiento y sobre todo trabajar mucho cultura de servicio y compromiso. Pues doctora, nosotros queremos darle las gracias por estar aquí con nosotros compartiendo esos pasos que se están dando en ese hospital, que la verdad que todos nos sentimos parte de él, porque tenemos años de seguimiento a este centro de salud especializado en niños. Gracias por acompañarnos, por estas informaciones. A nuestros amigos televidentes, gracias por cada sábado estar ahí con nosotros y será hasta la próxima semana.